Bueno, vamos a empezar con la clase. No sé si ya están viendo el archivito que dice que es Sí, un rack. sí. Vaya, Ujú. en la clase anterior estábamos viendo un poquito qué eran los data centers. Y en el aula les Sí, dejé lo que era un video de las instalaciones de un data center en España, sí. que era de una empresa que se Mm. dedicaba a prestarle servicios a otras empresas. Entonces ellos tenían su propio data center y le vendían un servicio. Vamos a hablar un poquito de las estructuras. De hecho, igual les estaré dejando dos videos en el aula. Uno sería del data center de Facebook, de uno de los data centers de Facebook, y otro sería de uno de los data centers de Google. Eh, Inclusive del de Google hay un video bien chivo en YouTube, que el data center lo puedes ver en 360, pero yo como no tengo lente, pa, entonces no lo puedo ver, no tengo VR. Entonces, si alguno de ustedes tiene lentecitos de realidad virtual, podrían ver el video, está sumamente interesante. Yo les digo, lo vi así, eh, sin nada, ¿va? Pero se me hace bien chévere. La clase de hoy vamos a hablar un poquito de qué son los rack. A mí Aquí les he un puesto carpintero echarle la taza. una definición un poco a grosso modo que dice es una estructura metálica similar a un gabinete o un armario, el cual puede almacenar cualquier equipo que requiramos para brindar servicios, por ejemplo un switch, un router o bien servidores. Inclusive podemos poner regletas, podemos poner conectores hembra, podemos poner muchas cosas en estos rack. Los rack, como vimos en el video, se acuerdan de las armazones metálicas, creo que eran grises en el videito, donde estaban todos los dispositivos anclados a ellos. Esos Sí, son, sí, sí. esos son los rack. Y, bueno, igual, en el documento he puesto un par de imágenes para que nosotros los podamos ver. De hecho, voy a bajar un poquito aquí. Vaya. No sé si lo están viendo ahorita. Sí, Sí, sí. Este es un rack sí. pequeño. Estos son los rack habituales que se ven. Estos son súper sencillos. Esto sí, netamente es la armazón metálica sin ningún chiste, ¿va? Este está un poquito más elaborado, tiene su llavecita, tiene sus ventilas, está mejor protegido. Y los mejorcitos son estos. Son bien parecidos, si se dan cuenta, se asemejan a lo que es un case de una computadora, ¿va? Es- Solo que hagan de cuenta y caso que esto mide como que les gustaría unos 70 de alto, o dependiendo de, Bueno. de las medidas. Vale. Volviendo entonces, para ponerlos en contexto, les puse estas imágenes. El rack básicamente son estas armazones metálicas, donde nosotros vamos a instalar eh, los dispositivos que nosotros necesitamos en base al servicio que nosotros queremos brindar o en base a las características. No sé si se oye el pan ahí al fondo. Bien, sí, oye. Va, Uy, no van a querer. no, Va, chivo. Eh, comprando pan del profe. no, hombre, que ganan fuera. Lo chivo que por lo menos Meca se va a dormir temprano hoy, vos. Va, Profe, entonces los rack no es, digamos, como un sistema, ¿no? Que es donde van incrustados todo. sí, básicamente es la estructura, la armazón. Ah, Él no ok. tiene mayor cosa. Obviamente Ajá, hay unos que tienen sistemas de refrigeración y otras cositas, pero eso ajá, es muy aparte. ¿Va? Es muy aparte. Él en ah, sí no, se podría decir que un rack convencional no tiene nada de eléctrico o electrónico, llamémoslo ajá, así, a excepción de obviamente que nosotros instalamos las conexiones eléctricas para darle alimentación a los dispositivos. Pero por ajá, lo demás, hacer cuenta y caso que es como una caja metálica. Y este es ajá. como que si fuese un simple marco metálico. Ah, ok, ok. Vale. Entonces, eso es el rack. Un gabinete o un armario, dice, una armazón metálica en donde nosotros vamos a instalar nuestros dispositivos. Dice Mm, el siguiente párrafo. Están formados por unidades de rack. Por lo general entre 10 a ajá, 45 unidades de rack. Aquí abajito les he puesto que una unidad de rack equivale a 4.445 ajá, centímetros de alto. Hagan de cuenta y mm, caso que si nos vamos a este dibujito es como
una rayita de esto, algo así, como que este espacio es una unidad de rack. Él lo está midiendo no en base a lo ancho, sino que lo está midiendo en base a la altura. Entonces, cada uno de esos huequecitos a perfección es una unidad de rack. Dice, están formados por unidades de rack, por lo general entre 10 a 45 unidades de rack. Los de 45 unidades de rack son obviamente los más altos, ¿verdad? Y dice, la unidad de rack define la organización y capacidad de un rack, dependiendo del diseño del equipo. Así son las unidades de rack que se ocuparán. A mayor cantidad de U, aquí le he puesto U, haciendo referencia a unidades de rack, mayor cantidad de dispositivos que se pueden conectar. Los dispositivos deben de traer en sus especificaciones las unidades de rack que ocupan para hacernos la idea y el análisis en base al rack que tenemos. Vaya, por decirles algo, nosotros compramos un switch. En la caja del switch sí o sí tienen que venir las especificaciones de el espacio que van a ocupar. En este caso el proveedor del equipo, pongámosle una marca X, digamos que el switch es de marca Cisco. Entonces en la caja debería de decir cuántas unidades de rack ocuparía. Una unidad de rack, 2 unidades de rack, 3 unidades de rack, etcétera, etcétera. ¿Por qué me sirve esto a mí? Porque digamos, si yo tengo mi rack aquí y yo digo, hey, me sobran 10 unidades de rack, entonces puedo decir yo, hey, si el switch solo tiene 2 unidades de rack, yo tengo la capacidad de poder instalar 5 switches. Si en la caja del proveedor me dijera que el switch tiene una altura de 3 unidades de rack, yo podría decir, hey, tengo 10 de sobra, puedo instalar 3 switches, y así sucesivamente. Obviamente aquí teniendo en consideración el fondo del dispositivo. Digamos, yo estoy consciente que un rack es equivalente a 4.445 centímetros de alto, pero en dado caso, por ejemplo, si tenemos este rack que estamos viendo aquí, él es cerrado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener en consideración el fondo. Entonces, ¿cuánto mide el fondo del dispositivo que nosotros queremos instalar? Por decirles algo, si nuestro rack solo tiene 50 centímetros de fondo, no vamos a intentar meter un servidor que tiene 1 metro de fondo, porque obviamente no va a cerrar esto y no va a caber. Con este tipo de rack no hay tanto problema, porque si se dan cuenta, solo es la armazón. Entonces no importa si sobresale tanto. Entonces las unidades de rack me van a decir a mí cuántos dispositivos yo puedo más o menos calcular, instalar en mi rack. Sí o sí el fabricante tiene que ponerlo ahí las especificaciones. O si no, nosotros antes de comprar un dispositivo, en dado caso pensando que lo vamos a hacer, tenemos que pedir las especificaciones para saber cuántas unidades rack nos va a llevar en base al rack que nosotros tenemos, o bien cumplir los requerimientos de espacio que nosotros tenemos para instalar el nuevo dispositivo. Aquí he puesto tipos de rack. Tenemos este rack que se llama rack de muro. Dice, por lo general son de 19, 13, 10 pulgadas de ancho. El ancho es esto. Esto sería el ancho. No me está hablando de la altura de la unidad de rack, sino que me está hablando del ancho. Yo no quiero que me lleven la policía. Ok, a alguien se lo van a llevar a la policía. Entonces, o bien por lo general miden 19 pulgadas, o bien 13 pulgadas, o bien 10 pulgadas. Cuando yo voy a instalar un rack de tipo muro, cuando yo sé que las cosas que voy a cargarles no son demasiado pesadas y pues obviamente no son tantas cosas. Si se dan cuenta, este es como que bien pequeño, bien compacto. Me recuerdo que la vez que andábamos en capacitaciones ahí en Sonsonate, creo que se llama Thomas Jefferson, creo que se llama, no me recuerdo bien. Tienen uno de estos en el CRAO, en el centro de cómputo. Tienen un rack de estos bien chivo, bien similar al que nosotros tenemos. Pero bueno, ese es otro tema que no quiero tocar.
Eh, el siguiente rack que nosotros tenemos es el rack de piso. Ah, algo que se me olvidaba. Cuando nosotros vamos a instalar un rack de estos, tenemos que medir una altura media para que el rack por lo general que quede a la altura del pecho o un poquito, ajá, entre el pecho, para que cuando nosotros hagamos una modificación no tengamos que estar en una posición incómoda. El chiste es que nosotros podamos acceder al rack de manera fácil y de esta manera pues configurarlo a nuestro antojo. Si hay que cambiar algún dispositivo, si hay que reemplazarlo, si hay que hacer un upgrade de algo, si un cable falla o lo que sea, nosotros tenemos la capacidad de fácil y sencillo llegar, pararnos enfrente, quitarle llave y empezar a trabajar de manera tranquila. No son hechos estos racks para estar pegados al suelo, no tendrían en este caso pues chiste. Una cosa bien importante de estos racks es que si se dan cuenta tienen ventilas. Estos orificios que vemos a los laterales y en la parte superior e inclusive en la parte inferior son ventilas, obviamente para que todo la temperatura generada por nuestros dispositivos no se quede almacenada ahí, ya que obviamente los dispositivos electrónicos no trabajan bien a altas temperaturas, deben de tener su enfriamiento, digamos, básico. En este caso todos los data centers cuentan con sistemas de enfriamiento, ya sean disipadores de calor, campanas de absorción, aire acondicionado y todo esto para que su funcionamiento sea óptimo. Aparte, estas rendijas que ellos tienen para lo que es la ventilación, es para que también hay un apartado especial para que nosotros podamos sacar los cables o podemos ingresar los cables tanto de conexiones de corriente como las conexiones que vamos a hacer de comunicación entre los equipos, entre los switches, routers, servidores o lo que sea. Tenemos nuestro rack de piso. ¿Para qué nos va a servir el rack de piso? Si nos damos cuenta son mucho más grandes al rack convencional, al rack de muro o de pared. Estos no van empotrados al muro como este, ¿sí? Estos van empotrados al suelo. Si nos damos cuenta aquí podemos ver estos orificios que es para que nosotros podamos empotrarlos. Ventajas de este tipo de rack es que nosotros tenemos mayores unidades de rack. Por ende, si tenemos mayores unidades de rack, quiere decir que podemos tener muchos más dispositivos instalados. Este no tiene mayor chiste, no voy a ondear mucho en lo que es este rack. Aquí tenemos otro ejemplo de un rack de piso. Este es el más interesante, creo yo. Si se dan cuenta, pues está mucho más protegido. Está mucho más protegido. Es súper grande. Parece un gabinete, como que es un casillero de esos que se ven en las películas. Se dan cuenta, tiene muchos orificios, muchas rendijas por donde el aire obviamente tiene que circular. Aquí vemos los patrones y lo mejor de esto es esta parte. Estos rack o bien, depende de la necesidad, o se empernan al suelo o se le ponen rodos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos rellenando pues el rack, obviamente esto se va a empezar a tornar pesado. Y si en dado caso nosotros queremos movilizar el rack completo, simple y sencillamente le quitamos los seguros a los rodos y podemos llevarnos el rack de un lugar a otro sin ningún inconveniente. Profe, esos tipos de racks son los que le dicen también jaulas. ¿Qué manda? Casi no te escucho, fíjate. Y esos tipos de racks son también los que les dicen jaulas. Los de protección, sí. Si te das cuenta son mucho más elaborados que los dos racks anteriores. Inclusive si te das cuenta, medio se alcanza a ver en esta imagen, este tiene unas ventilas en forma circular, que muchas veces las personas lo que hacen es adaptarles sistemas de enfriamiento. Imagínate una computadora cuánto se calienta, cuánto llega a veces la temperatura de un CPU cuando solo tienen un enfriamiento normal por un cooler. Ahora tener tantos de estos dispositivos que generan una barbaridad de temperatura, sí o sí necesitan estar
sumamente fríos. Obviamente a su temperatura normal, no excediendo. Porque hay personas que quisieran tener una temperatura de 55 grados cuando es sumamente complicado. Por decirte algo, una temperatura para mí buena sería unos 70 grados. Si tenés 75 grados ya está un poco caliente, y si tenés 80 grados pues está sumamente complicado y tienes que ver cómo bajar la temperatura. Así que estos racks son como que más útiles, más funcionales a comparación de este. Y pues su estética es muy bonita y todo. Hay diferentes tipos de rack que de hecho ustedes van a investigar ahí. Va a ser parte de una actividad que van a tener. Ya se la voy a dejar otro ratito ahí en el aula. Y después tenemos ciertas recomendaciones. Dice, ¿qué objetos que no debemos de tener en un rack? Plásticos, cintas magnéticas, no debemos de tener cartones, tenemos que tener papel, y aquí recalco, nada inflamable, nada que pueda hacer que esto prenda fuego. Obviamente el hecho de que nosotros tengamos un rack es para organizar nuestros dispositivos y para brindar un buen servicio. Acuérdense que aquí hoy en los data centers se maneja volúmenes de información sumamente grandes, y la prioridad sí o sí es mantener esa información a salvo. La integridad de la información es lo primordial para el data center. Entonces no vayamos a, bueno, el hecho de no meter plásticos y todas estas cosas o estos materiales, por ende es porque son totalmente inflamables y podemos causar daños muy fácil. Vale. Cuando nosotros tenemos esta especie de rack, bueno, cualquiera de estos tres que hemos visto, la instalación de los dispositivos es sumamente sencilla. Ya dijimos que cada una de estas cositas se llama unidad de rack. Entonces hagan de cuenta y caso que cada uno tiene rieles, ¿sí? Tiene como unos canales donde nosotros ponemos el dispositivo y lo deslizamos. Al nosotros deslizarlo, pues obviamente él sin forzar el dispositivo debe de quedar en su puesto, ¿sí? En la unidad de rack que nosotros lo vamos a instalar. Entonces nosotros lo colocamos, hacemos que coincidan los rieles tanto del dispositivo como los del rack y deslizamos. Ahí ya viene el empernado, alguna cosa que por seguridad se pone, pero por lo general es sumamente sencillo, no tiene mayor ciencia hacer esto. Simple y sencillamente es colocarlo, deslizarlo y asegurarlo. No hay mayor cosa. Como ya habíamos dicho, es raro que una empresa tenga un data center, es sumamente raro. Entonces, ¿qué es lo que se encargan estas personas? Por ejemplo, en el video que vimos la clase anterior donde mirábamos el data center de España, ellos lo que hacen es alquilar sus racks. Por decirles algo, viene Richard y les dice, yo necesito 25 unidades de rack porque voy a meter unos patch panel, unos switch, un router, voy a meter un servidor X y tales cosas, y yo necesito 25 unidades de rack. Viene la empresa y te dice, vaya, tenemos tales tipos de rack, y vos decís, yo quiero el que mejor esté refrigerado y el que mejor seguridad me dé para que mis dispositivos no corran peligro. Venís vos, llevas los dispositivos y te dicen, vaya, de aquí, por decirles algo, de aquí a acá es lo que te vamos a alquilar. Entonces vos por esta área les pagás a ellos por un alojamiento. Entonces muchas de las empresas así trabajan. Ellos les llaman alquiler de unidad rack, medio rack y full rack. Entonces ahí, dependiendo del cliente, es donde ellos empiezan a arrendar los espacios. Por último, dado caso que nosotros no querramos arrendar algo y digamos tenemos la posibilidad de comprar un rack y comprar todos los dispositivos que nosotros necesitamos. Dice, ¿cómo elegir un rack? Se elige tomando en cuenta los elementos que instalaremos. En este caso, nosotros hacemos una lista de los dispositivos que nosotros necesitamos en ese momento, ¿verdad? O sea, todos los que necesitamos para que lo que nosotros vayamos a brindar de servicio o la actividad que nosotros vayamos a realizar, o la empresa para que va a ocupar el rack,
nosotros vemos cuántas unidades de rack vamos a necesitar. Entonces, ya sacamos un estimado y decimos, yo en este momento con los dispositivos que yo voy a instalar, estoy ocupando 20 unidades de rack. Y vamos y cotizamos y hay un rack de 20 unidades donde nuestros dispositivos quedan perfectos. Pero ¿qué sucede? Aquí he puesto más los elementos que se instalarán a futuro, haciendo de cuenta y caso de que nosotros vamos a hacer un upgrade de nuestro rack. Hagamos de cuenta y caso que tenemos el espacio justo, pero necesitamos otro switch y ya no tenemos unidades de rack porque compramos el rack que quedaba justito con las unidades de rack que necesitábamos. No vamos a poder hacer el upgrade y tocaría que comprar un nuevo rack. Entonces nosotros vemos a futuro y vemos, pero aquí si crecemos o necesitamos más potencia o X cosa, yo tengo que ver a futuro qué otros dispositivos podría obtener y qué otros dispositivos podría instalar. En este caso ya digo, necesito instalar a futuro quizás 2 routers más y cada uno mide 2 unidades rack, solo ahí son 4, entonces no llevo el de 20, voy a llevar el de 30 y 2 unidades rack o lo que sea, por darles un ejemplo. Luego tomamos en cuenta la cantidad de unidades rack, lo que les estaba diciendo. Vamos a ver en base a los dispositivos, vamos a contar, vamos a sumar las unidades rack y por último el fondo. ¿Cuántos centímetros de fondo hay? Porque como les decía en el principio, imagínense que nosotros queremos instalar un servidor que en este caso es de 4 o 5 unidades rack, pero es sumamente delgado. Entonces para compensar su delgadez, el servidor tiene mucha distancia de fondo y tiene que 1 metro de fondo, y el tope de nuestro rack, porque digamos que es de jaula, es de 90 centímetros de fondo, no van a caber nuestros dispositivos. Entonces cuando nosotros elegimos el rack, tenemos que tomar en cuenta también, si vamos a instalar a futuros servidores o tomar la medida de los servidores, ver cuánta es la distancia de fondo que nosotros tenemos. Entonces estas son las recomendaciones para que nosotros podamos elegir un buen rack. Como les digo, hay muchos tipos de rack con algunas diferencias, unos más costosos que otros, pero que al final cumplen su cometido. Como les digo, estos los que tienen de bueno es esto, que nosotros podemos ponerle sus rodos y que si queremos trasladar un rack de un lado a otro no tendríamos mayor inconveniente en su movilidad. Así que no sé si tienen alguna duda con el tema de los racks. Una pregunta. ¿Sí? Con el tema de los racks, cuando uno quiere adquirir uno de estos racks para la empresa, los proveedores nada más los alquilan o uno lo puede comprar para que quede ya suyo completamente toda la vida. Bueno, aquí viene el punto. Vos puedes contactar al proveedor directo que fabrica los racks y decir, hey, yo necesito tanto rack o necesito un rack de tantas unidades por esto y por esto, y vos lo compras tranquilamente. Pero hay personas que lo que hacen es alquilarte un espacio en rack. ¿Cómo veo yo viable ambas opciones? Bueno, la primera, obviamente si vos te compras tu rack, es totalmente tuyo. No tenés que andarte preocupando por mayor cosa. Pero, ¿cuál es la desventaja? Que sí o sí vos tenés que tener las características o los requerimientos que debes de cumplir para darles mantenimiento, tener una buena área de trabajo, estar pendientes de la electricidad, de la temperatura y de todas estas cosas para su buen funcionamiento. Mientras que si venís vos y decís, hey, mejor voy a pagar una empresa que se encarga del alojamiento y de dar espacio en racks. Venís vos, llevas tus dispositivos y le decís, yo necesito tanto espacio, tantas unidades de rack. Venís vos, alquilás. ¿Qué te quitas? La responsabilidad de estar viendo que tu equipo esté bien protegido, que esté a una temperatura óptima, etcétera, etcétera. Entonces ahí como te digo, viene la parte debatible. Tanto el comprar como el alquilar tiene sus pros y sus contras. ¿Alguna otra preguntita?
¿Cómo profe, cuánto viene? Dale. y este rap de muro es el que más utilizan las empresas. Va, fíjate que el rack de muro eh, tiene su ventaja. Si vos no necesitas muchos dispositivos, el rack de muro es lo mejor que vos podés obtener, ya que es de fácil instalación, no necesita mayores condiciones así bien astrales que vos digas, tengo que tener una temperatura en el cuarto de menos 2 grados bajo cero, o sea, mentira. Y aparte su manipulación es bien sencilla. Venís vos, puedes sacar los cables por donde vos querrás, se puede abrir de laterales, de la parte baja o de la parte de arriba, y vos podés mover el rack cuando vos querrás. Venís, quitas los pernos y empernas en otro lado. Entonces es como que más sencilla su manipulación. Y obviamente el precio es un poco más bajo, ya que no son de gran tamaño. ¿Alguna otra pregunta? Más caros son los otros, los que tienen rodos y los que son los racks grandes, las tablas. Casi no te escucho. Que tengo lejos el celular. Los más caros son los racks que usted mencionó que tenían rodos, que son como tipo jaulas, protección. Vaya, fíjate que sí. El detalle es que, vaya, en la imagen solo vimos uno, digamos, así como este. Vaya, hace de cuenta y caso que en el data center tienen filas de estos, o sea, está llenísimo de estas cosas. Y sí, son los más caros, son los más elaborados y los que se asume que te van a dar mayor seguridad en tus equipos. ¿Alguna otra preguntita, niños? Profe, yo tengo una. Ajá, dale, Johnny, tenés 10 minutos. No, es que, yo no entendí muy bien en la parte que dijo de si, digamos, quiero meter un switch que ocupa 10 espacios, digamos. Ajá. Y mi RAP tiene 20. O escuché que usted dijo como que si uno metía uno de 20 y pensar en el futuro, pedir uno que trayera 30, algo así. No lo entendí muy bien esa parte. Es que en ese momento cuando, digamos, vos vas a comprar algo, es como cuando la gente dice, mejor que sobre y no que falte. Se da cuenta y caso que es mejor que te sobren unidades de rack para que en un futuro, si vos vas a instalar más cosas, no tengas la pena de decir, hey, tengo que obtener otro rack porque este ya no tiene la capacidad. Ajá. Pues sí, eso no había entendido un poquito en esa parte. Va. ¿Sí? Donde se guardan los módulos de las computadoras, se puede considerar rack. Podríamos decir que sí. Podríamos decir que sí, porque si te das cuenta, tienen sus propias conexiones eléctricas, tienen sus espacios. Es como una especie de rack un poquito más a grosso modo. No tan, o sea, no son para como el uso que le damos a esto, porque no van las computadoras empernadas ni esas cositas. Pero sí, podríamos decir que podría ser un ejemplo un tanto burdo de cómo funciona un rack. ¿Alguna otra cosita? ¿O estamos bien? Por el momento yo estoy bien. Ay, qué bueno. Bye. De igual manera este video de la clase lo vamos a subir a YouTube para que las personas que no pudieron estar presentes lo puedan ver. Si hay alguien que puede descargarlo, a Richard le vamos a decir, porque pues sí, él tiene Inter de 1000 megas. Si lo puedes descargar y lo puedes subir a WhatsApp, no importa que lo partas, para que tal vez las personas que no tengan Inter para ver YouTube, pero si tengan WhatsApp, puedan verlo. No sé si me haces el favor ahí con eso. Vaya, está bien, y la clase 1 no la subimos por las razones que ya les di en el grupo. Así que no me voy a enrollar mucho con esto. Vale. Entonces, si no hay más que agregar, vamos a dar como finalizada la clase de este día. Espero yo que las clases sean igual, así concisas, ir al grano y no estarnos enrollando mucho con los temas. De igual manera, saben que me pueden estar preguntando en el grupo de WhatsApp o directamente al Classroom
no hay ningún inconveniente. Así que sin más que agregar, chicos, con esto vamos a finalizar la clase del día de hoy.